Esoterismo y los nazis. Capítulo 1. Las profecías nazis. Alemania, un pueblo que resultó derrotado y humillado en la Primera Guerra Mundial, recuperaría fuerzas décadas después de la Primera Guerra Mundial, para definir la que sería la etapa más oscura de la humanidad, no solo por la guerra y los millones de muertos que se generaron en la primera guerra racial de nuestra historia. Los expertos afirman que existe un juego de luces y sombras para sentar a Adolf Hitler como canciller de Alemania por grandes mentes que practicaban el ocultismo y los jerarcas nazis que pertenecieron a esas sociedades herméticas donde se tramó todo el papel que desempeñó Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Renaciendo de las cenizas de la Primera Guerra Mundial como un ave fénix, Alemania resurgió mostrándole al mundo el antiguo símbolo de la esvástica que en las culturas antiguas representaba el orden. Pero debemos empezar por nada menos que las profecías que siglos atrás anunciaron la llegada de Hitler y con ello los nazis. Lo primero sería mencionar una profecía bíblica con mucha similitud con el nazismo escrito en el libro de Daniel, que dice así: Levantarás a un rey imprudente e intrigante. Su poder crecerá no por su propia fuerza. Producirá grandes ruinas y tendrá éxitos y destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Por sus prosperidades y el éxito de sus intrigas se llenará de arrogancia su corazón y hará perecer a muchos que vivían apaciblemente. Sin duda, una gran similitud con lo que aconteció en Alemania desde que Hitler tomó el poder en 1934 hasta la derrota de Alemania en 1945. Pero esto es solo el principio de una larga cadena de profecías que auguraron una de las etapas más negras de la humanidad. Los estudios no dejan de encontrar similitud entre el pueblo de los santos y la raza hebrea, ya que cuando se escribió esta profecía, los judíos eran el pueblo elegido por Dios, de ahí el pueblo de los santos, sin olvidar que el escritor Daniel era de origen judío. Casi 400 años antes de la Segunda Guerra Mundial, un famoso ocultista francés llamado Michael de Nostradamus, investigando lo místico y lo oculto, descubrió con asombro que tenía el don de la profecía, que plasmó en unos libros con el nombre de centurias, donde no pocas están dedicadas al Führer, como la siguiente: De lo más profundo de occidente de Europa, de gente pobre un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá a muchos. Su fama aumentará en el reino de Oriente, vendrá a tiranizar la tierra, hará crecer un odio latente desde hace mucho. El hijo de Alemania no observa ley alguna, gritos, lágrimas, fuego, sangre y guerra. La similitud es increíble con Hitler, ya que nació en Braunau, un pequeño pueblo fronterizo entre Austria y Alemania. Adolf también fue un enorme demagogo, ya que tenía la habilidad innata de convencer a cualquiera que lo escuchara de que sus ideas eran el único camino para Alemania. No hay que olvidar que las partes que más castigó a Alemania fueron las zonas orientales de Europa, ya que consideraban que no eran dignos de la superior alemana. Por eso, la guerra fue tan racial entre rusos y alemanes. Pero esta profecía viene acompañada de una tercera cuarteta aún más terrible que la anterior. Un capitán germano vendrá, escudándose tras falsas esperanzas, y su revuelta verterá gran cantidad de sangre. Bestias enloquecidas de hambre los ríos atraviesan, la mayor parte del campo estará contra Hitler. Muchos no dudan al afirmar que el capitán germano es Adolf Hitler, que levantó los ánimos de una nación en crisis que haría temblar al mundo por su guerra en Europa. Lo que más nos llama la atención de esta profecía es la palabra Hitler, ya que con cambiar la letra S por una L y moviéndola forma Hitler. Aunque Hitler es el nombre que le dieron los romanos al Danubio, ya que Hitler nació en Braunau a orillas del Danubio. Sin duda, estas profecías escritas por el célebre Nostradamus no son las únicas que hablan del nazismo y de Hitler. También está Matthias Stomberga, un oscuro místico bávaro de Ravenstein, Alemania, del que muy pocas cosas sabemos, que nació en 1753 en una humilde familia de pastores, que con el paso de los años descubrió que tenía poderes sobrenaturales, como el don de la profecía, y dejó tras de sí docenas de profecías, aunque solo nos centraremos en las que hablan del siglo XX. Cuando a las afueras del bosque la ruta de hierro acabe, el caballo de hierro se verá. Una guerra empezará que durará el doble de 2 años. En 1 de agosto de 1914,
una nueva línea de ferrocarril entre Kalteneck y Deggendorf, a la orilla de un bosque, se inició oficialmente el primer conflicto global, y la Primera Guerra Mundial duró el doble de 2 años, como profetizó Schomberga. Inmediatamente después de esta horrible guerra llegará un momento en que el dinero no tendrá ningún valor. Por 200 florines ni siquiera un pan estará disponible. Y sin embargo no habrá hambruna. El dinero se hará de hierro y el oro se convertirá en algo tan valioso que por unas monedas de oro se podrá comprar una pequeña granja. Otra profecía de Schomberga, que sin duda habla de la depresión económica que sufrió Alemania tras la Primera Guerra Mundial, debido al Tratado de Versalles y a las interminables reparaciones de guerra, ya que Alemania fue la única perdedora de la guerra y la que pagó las consecuencias. Pero las profecías no acaban aquí. 2 o 3 décadas después de la Primera Guerra vendrá una Segunda Guerra aún más grande. Casi todas las naciones del mundo participarán. Millones de hombres morirán sin ser soldados, el fuego caerá del cielo y el gran número de ciudades serán destruidas. El profeta no deja de sorprendernos, ya que esta profecía es totalmente clara. Anuncia una Segunda Guerra Mundial, donde casi todos los países llegarán a participar. No fueron solo célebres practicantes del ocultismo los que profetizaron lo más horrible de la causa nazi. El célebre historiador Jacob Bouckaert, que nació en 1818 y murió en 1897, dejó escrito en diferentes cartas dirigidas a sus amigos citas como la siguiente. Veo una Europa gobernada por tergiversadores que harán que el pueblo marche en ejércitos industrializados, en campos al son de los tambores. O el poeta alemán Heinrich Heine, que nació casi un siglo antes que los jerarcas nazis, dejó enigmáticas frases que algunos consideran como profecías fidedignas del nazismo. Aquellos que comienzan quemando libros acaban quemando hombres. Lo más curioso es que de los más de 20.000 libros que los nazis quemaron en 1933 por subversivos, encontramos las profecías de Nostradamus, las predicciones de Schomberga, los escritos de Bouckaert y las obras completas de Heine. Otra profecía que no deja de fascinar a los expertos del nazismo es también de Heinrich Heine, que dice así: Thor surgirá, sacudiéndose el polvo de los ojos y blandiendo su martillo hará pedazos las grandes catedrales góticas. Sin duda, hace referencia a la prohibición en Alemania de las religiones, ya que la Iglesia perdió todo su poder frente a otras celebraciones impuestas por los nazis. A mediados del siglo XIX, nació en Europa una nueva corriente de filosofía religiosa llamada Teosofía, fundada por Elena Petrova Blavatsky, que juntó creencias religiosas de la nueva era, con el cristianismo, el paganismo, el budismo y el ocultismo, creando sin saberlo lo que sería la ideología del Tercer Reich. Ya que el concepto de la raza aria, su superioridad y que fueron los iniciadores de las grandes civilizaciones, llevaron a muchos ocultistas de su tiempo a practicar estos ritos y a ahondar en los libros escritos por Blavatsky, como la doctrina secreta que influyó sobremanera en Guido von List, que fue un gran devoto de la teosofía y la ariosofía. Se encargó de hacer evolucionar la idea de la raza aria y expandirlo por Austria y Alemania, donde sedujo a cientos de personas sobre la raza aria, e hizo diferentes profecías y le dijo a sus alumnos que esperaran a quien sería el salvador de Alemania. Un extraño llega de arriba, trayendo el orden, sentándose a la mesa y provocando aquiescencia y conformidad en todo. Muchos años después, Lanz von Liebenfels, que fue el mejor alumno de Guido von List, fundó su propia revista ocultista llamada Ostara, y uno de sus más ávidos lectores era un joven Adolf Hitler que llegó a reunirse con Liebenfels en su oficina en Viena para debatir temas ocultistas. Le dio tanta pena las penalidades que estaba pasando el joven Hitler que le pagó el billete de autobús para que volviera a su casa y le regaló ejemplares de la revista. Los dos mantuvieron una nutrida correspondencia hasta la muerte de Lanz. También encontramos una carta astral hecha en 1923 por Elsbeth Ebatin, redactora de la revista Mirada al Futuro, donde un lector le pidió que leyera el futuro de un hijo nacido el 20 de abril de 1889, la misma fecha de nacimiento de Hitler. Ella no hizo esperar mucho a la petición, y en la siguiente edición de la revista se pudo leer lo siguiente: un hombre de acción, nacido el 20 de abril de 1889, con el sol en 29 grados de Aries, en el momento de su nacimiento, puede exponerse a un peligro por acciones excesivamente incautas y probablemente hará estallar una crisis inconmensurable.
Evatin también mencionó en la predicción los siguientes datos. Solo conociendo su fecha de nacimiento, añadió: será tomado muy en serio y su destino es ser un valiente líder militar en futuras batallas, que se sacrificaría por la nación germana e impulsaría un movimiento de liberación alemán, y también lo nombró como Führer. Sin duda, Elsbeth acertó en gran manera en los eventos que estaban por ocurrir. Lo más interesante es que se refirió a él como Führer, cuando en aquel momento solo su círculo más cercano se referían a Hitler con ese título. También es necesario destacar que en 1923 los padres de Hitler habían muerto hacía mucho, ya que su padre Alois Hitler murió el 3 de enero de 1903 y Clara Pölzl, madre de Hitler, murió el 21 de diciembre de 1907. ¿Fue uno de sus allegados el que envió la petición para la carta astral o fue el propio Hitler quien lo envió? Estas profecías son muy interesantes y por eso me gustaría mostraros una profecía de Stromberga que habla de cosas que deben ocurrir entre 1990 y 2030. Y después de la Segunda Gran Guerra, una tercera conflagración universal vendrá, la que determinará todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día más hombres morirán que en todas las guerras anteriores. Las batallas se llevarán a cabo con armas artificiales. Catástrofes gigantescas van a suceder. Con los ojos abiertos, las naciones del planeta, a través de estas catástrofes, no sabrán lo que está sucediendo, y los que saben y dicen serán silenciados. Todo será diferente de lo anterior, y muchos lugares de la Tierra serán un gran cementerio. La tercera guerra será el fin de muchas naciones. Ustedes, mis hijos, no experimentarán el mayor daño. Ustedes, mis nietos, no lo harán. Pero la población de tercera generación fácilmente lo experimentarán. Adolf Hitler, el dictador más famoso de todos los tiempos, se convirtió en icono de la etapa más oscura de la humanidad. La figura de Hitler está repleta de secretismo y es mucho mayor lo que no sabemos que lo que está escrito en los libros de historia. Uno de esos secretos es que jamás se menciona que tenía una obsesión enfermiza con el ocultismo, la ariosofía y la teosofía, hecho que hizo que tramara amistad con adeptos tan obsesos como él y que más tarde se convertirían en los jerarcas nazis. Muchos afirman que detrás del Führer se esconden grandes secretos que aún no se han revelado. Por este motivo, ha sido estudiado por cientos de personas en los últimos 74 años, revelando que su vida dio más de una vuelta. Su familia quería que fuera agente de aduanas como lo fue su padre, pero él eligió ser un artista de la pintura, siendo rechazado hasta en 3 ocasiones en la Academia de Bellas Artes de Viena. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, en el Imperio Austrohúngaro. Hijo de Alois Hitler, que era agente aduanero en la frontera entre Austria y Alemania, y su madre, Clara Pölzl, que era ama de casa. Los principios de Adolf no fueron fáciles, ya que recibía maltrato por parte de su padre, y eso hizo que en los estudios fuera bastante deficiente. Pero encontró algo en su vida que le ofrecía una salida de la fría realidad y le permitía encontrar refugio en la calidez de la ficción con las obras de Wagner. En concreto, en las óperas de Lohengrin y Parsifal, que lo puso frente a frente con lo místico y lo oculto, ya que las obras del genial Richard Wagner están cargadas de un alto contenido esotérico y místico que a Hitler absorbió y obsesionó. Empezó a buscar con avidez todo tipo de libros de ocultismo. El 3 de enero de 1903, Alois murió, y Adolf pudo dejar los estudios y se dedicó a perseguir su sueño de ser pintor. Así pues, partió hacia Linz junto a su amigo de la infancia, August Kubitschek, con el que compartía la misma pasión por el ocultismo. Fueron 3 años duros para los dos jóvenes, que tuvieron que dormir en albergues de mala muerte y muchas veces comer en comedores sociales debido a los escasos recursos que los dos percibían por pintar caricaturas en la estación de trenes de la ciudad. Ya en 1907, tras la muerte de su amada madre, Adolf viajó a Viena para intentar entrar en la Academia de Bellas Artes y estuvo 3 años intentando que lo aceptaran en ella. En el tiempo que estuvo en la capital de Austria, asistió a diversas charlas sobre esoterismo y consultó a médiums e incluso llegó a reunirse con el reconocido Lanz von Liebenfels, un reputado ocultista que dirigía la revista Ostara sobre ocultismo, ariosofía
y teosofía. Liebenfels escribió sobre esta reunión tiempo después. Era un joven llamado Adolf Hitler que tenía mucho interés en aprender sobre lo místico y lo oculto. Su situación no era muy buena, así que mantuve una larga charla con él sobre sus preguntas, y tras acabar, le regalé los números de la revista que le faltaban, y le di el dinero que costaba el autobús para que pudiera regresar a su casa. El 24 de mayo de 1913, acompañado por Rudolf Häusler, que era compañero de Adolf en el albergue en el que residía, los dos fervientes defensores del pangermanismo y devotos ocultistas se trasladaron a Múnich huyendo del servicio militar obligatorio. Además de seguir aprendiendo sobre el esoterismo, Hitler deseaba intentar que lo aceptaran en la Academia de Bellas Artes de Múnich, pero fracasó una vez más en su camino por ser un artista. En ese momento, las relaciones políticas entre los países europeos eran muy tensas, así que preveyendo una gran guerra, Hitler se alistó voluntariamente en el ejército bávaro, donde luchó en la Primera Guerra Mundial, ascendiendo al cargo de cabo y ganando diversas condecoraciones a lo largo de los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de Alemania y obligados a firmar el Tratado de Versalles, Hitler regresó a Múnich desmoralizado por el destino que había sufrido su amado pueblo germano. Es difícil creer que Adolf Hitler tuviera un maestro, pero lo tenía. Era Dietrich Eckart, un dramaturgo y poeta que había hecho fama y fortuna antes de la guerra y que era reverenciado en el Partido Obrero Alemán donde se conocieron. Y Dietrich supo al momento que Hitler era el hombre que estaba buscando desde hacía años, ya que en 1915, en una sesión espiritista, se le comunicó que su labor en la vida debía ser guiar y enseñar a aquel que sería el Mesías de Alemania, que la salvaría de su degradación racial y moral. Le enseñó a su joven pupilo autoproyección, lenguaje corporal y oratoria persuasiva, además de introducirlo en el partido en el que militaba e iniciarlo en la sociedad Thule. La sociedad Thule estaba formada por burgueses alemanes que defendían a toda costa la pureza de la raza alemana, además de tener como sagrados los conceptos de teosofía y ariosofía. También creían en la Atlántida y la Hiperbórea, y que de aquellos dos lugares míticos venía la raza alemana, la cual creían que descendían de antiguos dioses que se pervirtieron y mezclaron con razas de hombres impías y acabaron siendo comunes como los demás. Estudiaban todas las ramas de las ciencias ocultas, además de practicar monstruosos ritos y sacrificios de las culturas paganas y satánicas. Fue en este punto cuando Hitler empezó a utilizar la esvástica, un antiguo símbolo que tenía muchas representaciones en las culturas antiguas, como la buena fortuna, el sol, el orden y otros muchos significados que no han llegado hasta nuestros días. La convivencia entre Eckart y Hitler no fue fácil, aunque los dos se tenían en muy alta estima. Dietrich era un poeta que gozaba de los placeres mundanos como las bebidas espirituosas, las mujeres y las drogas. En contraposición, Adolf era un vegetariano que no consumía alcohol ni fumaba. Eckart llevaba a Hitler a actos sociales y lo presentaba como el futuro salvador de Alemania o el Mesías alemán. Dietrich Eckart moría el 26 de diciembre de 1923 por un infarto de miocardio. Sus últimas palabras fueron un fiel reflejo de las creencias de su vida. Seguid a Hitler, él bailará, pero yo he compuesto la música. Le hemos dado los medios de comunicarse con ellos. No me lloréis, yo habré influido en la historia más que ningún alemán. Hitler no pudo estar junto a su maestro en los últimos momentos de su vida, debido a que estaba encarcelado en la prisión de Landsberg por un fallido golpe de Estado en Baviera. En el golpe de Estado murieron 16 afiliados al partido nazi que serían elevados al estatus de mártires de la causa nazi y su memoria sería utilizada en el futuro. En su estancia en prisión, Hitler escribió el Mein Kampf, que a lo largo de sus más de 780 páginas ideaba la sociedad alemana perfecta, expandida y mejorada, que sería considerado el manual nazi por excelencia, en el que Hitler volcó su pasión por el pangermanismo e ideas raciales.
En este libro copió parágrafos enteros de sus viejos ejemplares de Ostara y frases de su difunto maestro. Tras salir de la cárcel, se retiró a una casa rural de montaña, desde el que se veía el monte Unstabeck, montaña que se consideraba sagrada para los alemanes, y en el que se dice que el emperador Federico Barbarroja está dormido en las profundidades de la montaña y que su barba sigue creciendo, y cuando ésta dé 3 vueltas completas alrededor de la montaña, Federico despertará y un ejército de semidioses descenderá por la montaña para devolverle el poder a la raza alemana. Otra versión de este mito menciona que es Carlomagno el que está profundamente dormido en el interior del Unstabeck. Hitler tenía una obsesión enfermiza con la montaña, ya que creía que era un vórtice de poder y que del interior de la montaña extraería un poder sobrenatural para derrotar a sus enemigos. En su estancia en la casa de Berghof, investigó el Unstabeck y realizó rituales druídicos y germanopaganos. A los pocos meses de su retiro, Hitler recuperó fuerzas para volver al partido y continuar con su lucha para salvar a Alemania. Regresó a Múnich y recuperó el poder en el partido y su reputación en la sociedad Thule, donde conoció a Erich Jan Hanussen, que era un vidente de cierto renombre en Alemania, que se convirtió en el asesor ocultista de Adolf Hitler, recibiendo el apodo del Nostradamus de Hitler. El asesoramiento de Hanussen fue crucial para el Führer, ya que le dijo en diversas ocasiones que la nación germana acabaría bajo su merced. Hay muchas anécdotas entre él y el futuro canciller, pero nos centraremos en una en concreto. En diciembre de 1932, Erich le dijo a Hitler que si regresaba a su lugar de nacimiento y arrancaba una raíz de mandrágora la noche del último día del año, Alemania sería suya. Adolf regresó a Braunau e hizo exactamente lo que le había dicho su amigo. Al día siguiente, en presencia del futuro canciller, entró en trance, tocándole las manos, y dijo: «Veo la victoria para ti, será imparable». El 30 de enero de 1933, Hitler se convertía en el canciller de Alemania, tal como Hanussen había predicho. Pero esto no acaba aquí, ya que, a mediados de febrero de aquel mismo año, Erich hizo otra pasmosa profecía afirmando que el Reichstag, un importante monumento nacional y donde se reunía el Congreso para debatir las leyes, sería destruido. La noche del 24 al 25 de marzo de 1933, el ocultista personal del Führer fue brutalmente asesinado en un bosque a las afueras de Berlín. No está claro el porqué de ese atroz crimen, pero los rumores más extendidos son que los nazis descubrieron que Erich no era quien decía ser, sino un judío checoslovaco llamado realmente Hartl Steinschneider. La segunda hipótesis es que varios oficiales nazis le debían dinero y quisieron cancelar la deuda quitándole la vida. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker junto a su compañera Eva Braun. Los expertos coinciden que eso no fue un acto de cobardía por parte del líder de Alemania, sino algo que le permitiría seguir unido al mundo místico que a él tanto le obsesionó desde su infancia, ya que el método que utilizó para suicidarse es llamado el rito de hondura. Uno de los requisitos es que el sacrificio debe hacerse por parejas. Hitler junto a Eva Braun, su reciente esposa, pero hubo 2 grandes oficiales nazis que se suicidaron junto a sus esposas. Uno era Joseph Goebbels, que murió en las mismas circunstancias que el Führer, y Karl Haushofer, que hizo lo propio con su esposa en la misma fecha, sumando que se llevó a cabo el 30 de abril en vísperas del Festival de los Fuegos de Bel, una antigua festividad druídica de la fertilidad. No cabe ninguna duda de que el gobierno alemán estaba en manos de auténticos devotos de las ciencias ocultas y el paganismo, los cuales consiguieron llegar a los extractos más altos de la sociedad, viniendo la mayoría de ellos de familias muy humildes, que habían transmitido conocimientos esotéricos de padres a hijos desde hacía generaciones, hasta llegar a desencadenar el horror más brutal del siglo XX. Este ha sido un vídeo muy complicado de hacer, ya que es la faceta más oculta de uno de los personajes más famosos de la historia.
Si hablamos de la Alemania nazi y del ocultismo, es necesario que en algún momento se haga un extenso análisis sobre las SS, un cuerpo paramilitar que fueron los brazos ejecutores del nazismo, que dirigían con puño de hierro la Gestapo, la policía secreta del momento, el espionaje, el contraespionaje y los altos mandos del ejército más poderosos de Europa occidental. Su líder era el carismático y misterioso Heinrich Luitpold Himmler, que no solo fue el líder indiscutible de la organización más poderosa del Tercer Reich, era también el ministro de Interior y el director de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Lo que no se suele contar de su ajetreada vida es que en los círculos más íntimos del gobierno nazi se le llamaba el maestro de ceremonias, el mago negro o el sumo ocultista, ya que de él salieron la mayoría de las ideologías y ritos ancestrales que conquistaron Alemania y trasladaron al cristianismo a un segundo plano. Durante décadas se creyó que el ocultismo en la Alemania de principios del siglo XX hasta mediados de los años 40 era simplemente un mito, ya que no se habían encontrado pruebas concluyentes hasta que en 2016 el historiador y masón Dr. Horrisland descubrió en Praga, tras muchos años de investigación, la biblioteca ocultista personal del líder de las SS, que contiene cerca de 13.000 libros, que tratan todos los temas esotéricos, magia, brujería, rituales antiguos, mitología y muchas otras ramas del ocultismo. Himmler, con ayuda de Richard Walter Darré, Rudolf Hess y Alfred Rosenberg, todos ellos altos cargos del nazismo, fundaron la Sociedad para la Investigación y la Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, más conocida por sus siglas en alemán como Ahnenerbe. Esta sociedad, compuesta por arqueólogos y ocultistas, dirigidas por el zoólogo y héroe germano Ernest Schaffer, iniciaron expediciones arqueológicas y antropológicas, con grandes presupuestos al Himalaya, a la Antártida, a Sudamérica y Oriente Próximo. Todo ello, simplemente, para encontrar objetos históricos que demostraran que los arios estuvieron allí. Puesto que la creencia más arraigada de los jerarcas nazis era que los arios eran dioses originarios de la Atlántida, que debido a haberse mezclado con razas racialmente inferiores, se pervirtieron y perdieron su superioridad y poderes, dicen que fueron ellos los que sembraron el germen de las grandes civilizaciones, y de este modo los alemanes explicaron los patrones de la constante universal, como las pirámides presentes en cada continente, los monolitos, el parentesco entre los dioses de distintas mitologías o mitos con diversos cambios pero que se repiten una y otra vez en diferentes culturas. Debido a ello, seleccionaba a los mejores hombres y mujeres para unirse a las SS y permitía que tuvieran las amantes que quisieran, siempre y cuando cumplieran con el estándar de lo puro y lo ideal a los ojos de los nazis, para así, algún día, recuperar la pureza racial de sus ancestros. También fueron responsables de secuestrar a cientos de miles de niños en la Europa ocupada, que cumplían los estándares para ser criados como seres superiores a sus semejantes de piel más oscura. Aquellos niños, en el futuro, fueron parte de la maquinaria bélica alemana. Gracias a la Ahnenerbe, se celebró en Europa la primera conferencia budista fuera del continente asiático. También es bien sabido que Heinrich Himmler era un gran creyente en la reencarnación. Él mismo mencionaba siempre que podía que en su vida anterior fue Enrique I el Pajarero, el fundador de Alemania en el siglo X, del que implantó un culto durante el gobierno de Hitler. El líder de las SS también adquirió el castillo de Wewelfurt en Westfalia, el cual utilizó como cuartel general de los altos cargos de las SS. Es en ese lugar donde Himmler hizo los más aberrantes rituales, donde se reunía a diario con astrónomos y médiums y donde se reunió con investigadores para que le encontraran reliquias sagradas de todas las religiones, desde el Santo Grial hasta Gungnir, la mítica lanza de Odín. Heinrich participó también en estas búsquedas del Santo Grial, ya que viajó personalmente a España y visitó el monasterio de Sant Pere de Rodes, en el Alt Empordà, la montaña de Montserrat en la Cataluña central, además de ir a investigar el Grial de Valencia y de León, para ver si uno de ellos era el verdadero. Según avanzaba la guerra, las victorias nazis se iban esfumando e iban perdiendo el terreno que habían ganado los alemanes con su sangre.
Himmler creía que la magia utilizada por el bloque de los aliados era más poderosa que la que ellos habían invocado, así que redobló esfuerzos para que sus rituales no cesaran durante día y noche. Pero todo tiene su principio y su final, y el ocultismo en la Alemania nazi empezó a prohibirse cuando Rudolf Hess, el que era el secretario personal de Adolf Hitler y canciller alemán, fue asesorado por sus astrólogos y médiums para que siguiera adelante con su plan de tender un puente de entendimiento entre la raza alemana y la británica, ya que según las creencias de la época, los dos pueblos estaban emparentados por descender de los arios. Todo esto llevó a Hess a contactar con el duque de Hamilton, un poderoso aristócrata escocés, para que sirviera como mediador entre el gobierno alemán y de Reino Unido. Por ese motivo, en marzo de 1941 se puso personalmente a los mandos de un avión y cruzó el Estrecho de la Mancha rumbo a Dungavel House para reunirse con el duque de Hamilton, pero su avión se quedó sin combustible y tuvo que saltar con paracaídas cayendo en la campiña escocesa y siendo atrapado poco después. Tras este suceso, Hitler y Himmler enfurecieron y prohibieron todo tipo de arte adivinatorio en Alemania, y toda asociación ocultista y espiritista quedó inmediatamente vetada con gigantescos castigos, y a los únicos que se les permitió hacer uso de lo esotérico y lo místico fueron las personas escogidas personalmente por Adolf Hitler y Heinrich Himmler. Si Heinrich Himmler viviera hoy en día, sería un gran fan del Señor de los Anillos, de Tolkien o de autores como Neil Gaiman o Terry Pratchett. Sin duda, sería considerado todo un friki de la literatura épica y fantástica debido a sus creencias. Podemos dar por concluida esta saga de vídeos sobre el ocultismo de los nazis, no porque no se pueda contar más sobre este apasionante tema, sino porque desde la Gaceta del Terror hemos contado todo lo que queríamos contar sobre la etapa más negra de la humanidad. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.